Muy buenos días. Estamos en el tema 3, módulo 2, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Sistema Universal de Protección. Este es el primer video correspondiente a este módulo. Mi nombre es Andrés Mauricio Briceño Chávez. Yo soy doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Tengo maestría. Hace cerca de 2 años terminé el postdoctorado y actualmente trabajo como magistrado auxiliar en el Consejo de Estado de Colombia. Soy docente universitario e investigador en la Universidad Externa de Colombia, de la cual hago parte hace ya muchos años, y cumpliendo este compromiso voy a ofrecer esta sesión lo más intenso posible desde la perspectiva de su contenido. Está dividida de la siguiente manera. En este primer video vamos a explorar el concepto de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sus caracteres y la evolución de la protección internacional de los derechos humanos. Para en un segundo video ver los sistemas de protección y en el tercer video ver el sistema universal tal como está diseñado. Hay una bibliografía que será sugerida, se entregará por los canales de información de la Red Latinoamericana y del curso de Derechos Humanos, y asimismo unas consignas o tareas para elaborar un taller. Las condiciones de elaboración de ese taller, en lo que a mí me consideran y siguiendo las directrices de la dirección académica y ejecutiva del curso, son las siguientes. Se tendrá que analizar 2 casos y para cada uno de ellos resolver los interrogantes o preguntas que están contenidas en el mismo. Sin embargo, por cualquier duda o inquietud, estaré atento en el WhatsApp de la tutoría del curso o en los canales que hayan sido habilitados por las directivas del mismo. Adicionalmente pueden consultarme o pueden enviarme algún mensaje a @bricenocheandres como cuenta de Twitter que puede ser utilizada. Muy bien, el concepto de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Quizás hace mucho tiempo se ha venido discutiendo sobre por qué hablar de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. ¿Qué es lo que nos convoca a hablar de Derecho Internacional de los Derechos Humanos? Y creo que debemos empezar por señalar que si bien algunos buscan datar su surgimiento, su germinación en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que lleva más de 60 años, desde 1948, 10 de diciembre, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en mi criterio, el derecho internacional de los derechos humanos siempre ha estado presente en los sistemas normativos desde finales del siglo XVIII, durante el siglo XIX, y al comienzo del siglo XX también hizo presencia. ¿Cuáles son las razones para afirmar que este concepto ha estado presente y cómo aproximarnos a elaborar el mismo? La primera razón es que la Declaración de 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre, nos establece una serie de cláusulas que ya son ellas en sí mismas un modelo a seguir de lo que puede constituirse o de lo que se constituye en el derecho internacional de los derechos humanos. Pensar que esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano nos hablan en el artículo 1 de la libertad y la igualdad en derechos, de no poder existir discriminación de ningún tipo a la hora de establecer la tutela de esos derechos, de buscar siempre fundarse en la utilidad común, y esto quizás sea un elemento de esencia muy benthamiano, ¿no?, en donde la idea de utilidad común va a ser una constante,
para tratar de equilibrar lo que es la protección o resguardo de lo que se denomina o comprende derechos humanos. Pero asimismo establece la posibilidad de entender que más allá de los derechos que son positivamente reconocidos, y eso está en el artículo 2 de la misma Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, ¿no?, en el marco de un modelo del contrato social rusoniano, ¿no?, la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre tampoco pueden ser negados. Y dentro de ello se ubica a la libertad, a la propiedad, a la seguridad, a resistir a la opresión. Y esto va a ser así en todo el modelo de derechos, ¿no? Y ustedes lo encontrarán en el artículo 3, en donde se afirmará que el resguardo o elemento básico para proteger esos derechos está sustentado en el principio de soberanía, en lo que es el alcance de la libertad entendida como aquello que se haga sin perjudicar a los demás, y que sus límites estarán siempre fijados en función del goce de los derechos de otros en similares circunstancias, que solo podrán ser arbitrados por ley y regulados desde el punto de vista de las relaciones sociales, y que además solo podrían prohibirse o restringirse aquellos actos que puedan ser totalmente contrarios a la sociedad o a las garantías de estos derechos. Si ustedes ven, y esta declaración universal, esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, en esta primera razón que estoy afirmando, pues tiene toda una serie de garantías que hacen parte del catálogo de los derechos o del derecho internacional de los derechos humanos. La construcción del sistema jurídico que se ha establecido para los derechos humanos internacionalmente se sustenta en esta declaración. Garantía de lo que puede ser la libertad de pensamiento, de la libertad de expresión, alcance del uso o ejercicio de la fuerza, ¿no?, el derecho al debido proceso, el derecho a la propiedad, la posibilidad de ser juzgado de manera imparcial y con las plenas garantías de la realización del procedimiento. Todos ellos son elementos configuradores de este derecho internacional de los derechos humanos. La segunda razón nos lleva a apelar a que en el transcurso del siglo XIX, los diferentes estados iniciaron una serie de relaciones para definir, bajo lo que es el derecho consuetudinario internacional, lo que se entendía como el alcance de las relaciones que interestatalmente se producían, bien sea por aspectos de comercio, bien sea por aspecto de dilucidar situaciones que estaban todavía en el marco de potenciales guerras o de otros ámbitos. De ahí que uno pueda afirmar que en este segundo escenario, y uno podría tomar la doctrina de Hugo Grocio, y podría uno tomar la doctrina de algunos internacionalistas germinales españoles, ¿no?, los holandeses, los españoles, que ellos nos invitan a ver cómo en esa época se empiezan a elaborar lo que son los principios básicos de un sistema universal en el que se va a encuadrar el derecho internacional de los derechos humanos. Respeto a la cláusula del Pacta Sunt Servanda, respeto a los derechos mínimos que luego harán parte de lo que será la configuración de los derechos de jus cogens en el marco de una regulación del llamado jus in bello o jus in bellum, ¿no?, y con el objeto siempre de determinar
hasta dónde podría ir el ejercicio de la soberanía, de las potestades estatales y cómo garantizar los derechos mínimos de los diferentes sujetos que hacen parte a cada uno de estos estados. Y adicionalmente también era una manera, a finales del siglo XIX, comienzos del XX, y entonces vienen las cláusulas Martens, vienen las primeras, la Convención de la Haya de 1907 y otros textos y otros instrumentos internacionales, que al regular las reglas de la guerra, y esta es la tercera razón, introducen unas mínimas garantías a unos derechos que no son ni renunciables ni pueden ser objeto de acuerdo o de reducción por parte de los estados o por parte de los intervinientes en un proceso o situación de guerra. Eso indicaba desde esa perspectiva que el derecho internacional, si bien se estaba gestando y aún no tenía una categoría específica de derecho internacional de los derechos humanos, sí venía gestando todo lo que eran unos caracteres, unos elementos, unas herramientas que luego le van a ser sustanciales a la hora de la comprensión de este derecho internacional de los derechos humanos por parte de los sistemas jurídicos, tanto a mediados como a finales del siglo XX como en la actualidad, y que nos invita a reflexionar de si necesitamos hacer una comprensión mucho más amplia de lo que pueda entenderse por derecho internacional de los derechos humanos. Quizás aquí tengo que apelar nuevamente a Kant, La paz perpetua, que recomiendo su lectura, en donde él, en la propuesta de alcanzar un sistema universal, plantea la necesidad de comprender todos y cada uno de los ámbitos de protección de los derechos bajo un modelo que pudiese ser uniforme para que no haya y no se generen desequilibrios en el ejercicio y en las garantías de los derechos humanos. Esto es importante señalarlo porque evidentemente nosotros no podemos dejar atrás la valía que supone todo un corpus juris internacional que se ha venido gestando desde muchos siglos atrás y que hoy en día sigue teniendo impacto a la hora de los sistemas de protección de los derechos humanos, llámese el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, llámese el Sistema Europeo de Derechos Humanos, y que en las propias decisiones las instancias judiciales competentes lo reconocen. No hay más que ver el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Hacienda, el caso Hacienda Brasil versus Brasil. No hay que verlo en el caso de las masacres del Río Negro contra Guatemala, entre otros, en donde ustedes van a encontrar cómo el germen de ese corpus juris internacional no solamente se arbitra a partir de 1948, sino está mucho más atrás y exige de los sistemas de protección como de los ordenamientos jurídicos internos reconocer que esa construcción no solo está vigente, sino que debe ser encuadrada, actualizada y armonizada a los modelos de protección actual. Esto nos trae a 1948, 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama una Declaración Universal de los Derechos Humanos, en una época en la que estábamos terminando dos guerras mundiales bastante cruentas, en donde las garantías de los derechos en muchos estados se cuestionaban por cuestiones raciales, por cuestiones de inequidades sociales, por cuestiones de ideologías políticas, por cuestiones de escasez y de precariedad de los estados, y había que buscar la forma de establecer cómo se generaba un modelo de protección universal que permitiera a cualquier ciudadano en el planeta
acudir a esa mínima garantía para hacer respetar los derechos de los que son titulares. Y mediante ese documento